revelado el siniestro encuentro con la muerte mala. 7 escenas embrujadas que no debes descubrir. La luna iluminaba tenuemente las calles del barrio marginado de la Ciudad de México, donde el aire estaba impregnado de aromas a tacos y angustia. Rosa, madre soltera, se encontraba en su puesto con las manos cubiertas de grasa y el corazón palpitante. Sin embargo, esa noche algo se sentía extraño. Los murmullos entre vecinos hablaban de desapariciones, susurros sobre la muerte mala, una presencia que acechaba a los niños como un depredador listo para atacar. Rosa sentía un escalofrío recorriendo su espalda, un temor palpable que la mantenía alerta. A medida que empaquetaba los últimos pedidos, el sudor le corría por la frente. De repente, notó a un hombre extraño observándola desde la esquina. Su mirada era una daga que la atravesaba, helando su sangre. Rosa trató de convencerse de que era un nuevo cliente, pero la inquietud la mantenía en vilo. Al día siguiente, el mismo hombre volvió, una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Me encantan tus tacos», dijo, como si conociera cada detalle de su vida. Rosa sonrió nerviosamente. Un nudo se formó en su garganta. Había algo en su voz que la hacía sentir expuesta, vulnerable. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Rosa intentó convencer a su mente alerta que todo era paranoia, pero entonces comenzaron los mensajes anónimos. Describían su rutina con una precisión aterradora, y el terror se apoderó de ella al pensar en Mateo, su pequeño de 6 años, con ojos inocentes y un semblante lleno de confianza. La presión creció. No podía permitir que él saliera a jugar por las noches. La sombra de la muerte mala se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. Esa noche, mientras regresaba a casa, el aire se sentía pesado, como si una mano invisible presionara su pecho. Al bajar del transporte público, una presencia inconfundible la seguía. La figura del hombre la esperó en la penumbra, la misma sonrisa grotesca que había visto el día anterior. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. «¿Creíste que podías escapar?», murmuró, y un escalofrío le corrió por la espalda. Estaba atrapada entre callejones llenos de sombras y vecinos que susurraban, mirando con miedo hacia atrás. El eco de un grito desgarrador interrumpió su tensión, resonando en la oscuridad como un lamento de la tierra misma. Rosa se giró, horrorizada, y en cada esquina podía ver caras de desesperación, murmullos que hablaban del miedo que todos guardaban, pero nadie se atrevía a enfrentar. Cuando el terror alcanzó su punto culminante, Rosa sintió que la oscuridad la abrazaba y que la muerte mala podía estar más cerca de lo que jamás había imaginado. El hombre se acercó lentamente, sus ojos llenos de maldad y un secreto nefasto escondido en su sonrisa. «¿Listo para el juego, Rosa?». Su voz era un susurro que desnudaba su alma. La noche prometía respuestas que nunca esperó, y el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Sobrevivirían ella y Mateo a la tormenta que se avecinaba? Las sombras habían comenzado a cobrar vida y los secretos ocultos de la comunidad amenazaban con arrastrarlas al abismo. Rosa sintió que el aire se espesoría a cada paso que daba, sofocándola. La risa del hombre resonaba en su cabeza como un eco irónico. «¿Qué juego?», logró preguntar, su voz quebrada por el terror. La sombra del hombre se proyectó contra la pared, alargándose y deformándose hasta volverse grotesca.
Su corazón palpitaba como si buscara saltar de su pecho y huir. Pero si tú ya conoces las reglas, noche tras noche tú alimentas a tus vecinos con tus deliciosos tacos y ellos viven en sus burbujas de ignorancia. Yo solo vengo a recordarles lo que realmente son, dijo, acercándose más, casi tocando su rostro con su aliento helado. Un pequeño sacrificio puede mantener las sombras a raya, pero, Rosa, eres tú quien debe decidir. La palabra sacrificio le resonó en la mente. Las desapariciones, los murmullos, la muerte mala había estado acechando y ahora parecía que su tiempo se había agotado. Rosa sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras luchaba por organizar sus pensamientos. «Déjame en paz», exclamó retrocediendo, pero el hombre no se movió. Sus ojos brillaban con un deseo insaciable, como si disfrutara del sufrimiento ajeno. «No pretendas ignorar la verdad, Rosa. Sabes que lo que alimentas debe ser mantenido, y si no, habrá consecuencias». De repente, ese eco de un grito desgarrador volvió a resonar, más cercano. Era Mateo, su niño. Rosa se congeló. La imagen de su pequeño sonriendo, inocente y lleno de vida, invadió su mente. «¡Mateo!», gritó, su voz llena de desesperación. Se volvió rápidamente, buscando a su hijo entre las sombras, temiendo que la oscuridad se lo hubiera tragado. Los murmullos en el barrio se intensificaban, como un coro que se unía a su angustia. Rosa giró en círculos, invadida por el pánico. La risa del hombre vibraba en sus oídos mientras ella se apresuraba hacia su casa, luchando contra el terror que la nublaba. Al abrir la puerta, la soledad de su hogar la golpeó en el pecho. «¡Mateo, estás aquí! ¡Responde!». La oscuridad del pasillo se sentía impenetrable, como si estuviese viva. Cada rincón parecía susurrarle secretos ocultos, advertencias de lo que podría suceder si no actuaba. Cuando se adentró en la habitación de su hijo, el silencio era ensordecedor. Su cama estaba vacía. Rosa sintió que la habitación se estrechaba. Comenzó a buscar frenéticamente, sopesando dónde podría haber ido. La pequeña ventana que daba al callejón estaba abierta. La brisa fresca traía consigo un olor a tierra y algo más, algo putrefacto. Corrió hacia la ventana, asomándose con la esperanza de ver a Mateo jugando en la calle. Pero lo que vio fue algo mucho más aterrador. La figura del hombre la veía desde la oscuridad, cuchicheando algo a un grupo de niños dispersos en el callejón, sus miradas vidriosas como las de muñecos rotos. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se ahogó en el aire denso. De repente, el hombre se giró hacia ella. La sonrisa grotesca creció aún más, como si estuviese disfrutando de su sufrimiento. «El juego ha comenzado, Rosa. El tiempo corre en tu contra. Busca y encuentra a tu niño antes que sea demasiado tarde». En ese instante, Rosa comprendió que debía enfrentar sus peores miedos. No solo su vida estaba en juego, sino la de Mateo. Sin pensarlo, salió al oscuro pasillo mientras la risa del hombre resuena en su mente. Mientras corría hacia la calle, un nuevo eco de risas infantiles la envolvió. Algunas cercanas, otras sombrías. Pero lo peor era la certeza de que había algo más que la muerte mala acechando en cada esquina. ¿Matará a los niños?, se preguntó mientras franqueaba los límites de su casa. Por favor, que no sea demasiado tarde. La búsqueda había comenzado, pero el miedo latente revelaba un secreto aún más aterrador. La comunidad no solo había sido cómplice, sino también víctima del horror que jamás imaginaron. Y el verdadero juego de la muerte mala estaba a punto de comenzar. ¿Hasta dónde llegaría Rosa para salvar a su hijo? La noche apenas había comenzado, y el terror estaba por desatarse.
Rosa atravesó el umbral de su hogar. El frío de la noche le mordía la piel, mientras las risas infantiles se tornaban cada vez más inquietantes. Sus pasos resonaban en el silencio, golpeando el pavimento como un ritmo lejano. Estaba en modo de supervivencia, cada impulso de su ser clamando por encontrar a Mateo. Sabía que no podía permitir que ese hombre lo atrapara. Se dirigió hacia el callejón donde vio al hombre por última vez. Su corazón latía desbocado. Miró a su alrededor. Cada sombra parecía un recordatorio de su terror. Las risas se entremezclaban con sus propios pensamientos. «¿Dónde estás, Mateo?», repetía mentalmente, como un mantra. De repente, una figura pequeña apareció delante de ella. Rosa se detuvo. El aliento se le cortó mientras el rostro de su hijo emergía de la oscuridad. «¡Mateo!», gritó, pero la reacción que recibió fue un silencio absoluto. La figura se quedó inmóvil, con una mirada vacía como si no la reconociera. «Mateo, ven aquí», exigió, pero el niño no se movió. Sus labios se dibujaron en una sonrisa que no era su sonrisa. La esencia del pequeño había cambiado. Su risa era ahora un eco frío. «¿Por qué no vienes, mami?», preguntó, su voz sonando extraña y distante. Rosa sintió una punzada de terror. No era su hijo. Era un palo de sombra, un espectro que se hacía pasar por él. Sin pensarlo, dio un paso hacia atrás. Fue entonces cuando los murmullos de otros niños comenzaron a rodearla. Mirando a su alrededor, vio los rostros de aquellos que habían desaparecido. Los ojos vacíos y carentes de vida la miraban con una mezcla de tristeza y rabia. Eran almas perdidas, atrapadas en un ciclo de horror. «Váyanse, déjenme en paz», gritó Rosa retrocediendo, pero su grito fue ahogado por el leve sonido de una risa distante, la de aquel hombre sin rostro. «Siempre has sido generosa, Rosa, alimentando a estos niños con tus tacos. Ahora ellos te piden ayuda. ¿Qué les dirás?», murmuró una voz en su oído, como un susurro helado que la llenó de miedo. Desesperada, miró a los ojos vacíos de Mateo, buscando algo de esperanza en ellos, algo que delatara su esencia. Sin embargo, solo encontró oscuridad. Sintió que la muerte mala se acercaba, con su aliento frío rozándole la nuca. «¿Qué quieres de mí?», preguntó sintiendo que la locura se acercaba. No puedo sacrificar a mi hijo». La risa resonó nuevamente, y aunque esperaba escuchar la voz de Mateo, lo que salió era un grito ensordecedor, un lamento que atravesó la noche. Los otros niños comenzaron a acercarse, sus ojos como agujeros en la negrura. Rosa comprendió que esos pobres pequeños estaban unidos al hombre, y que sus almas eran su alimento. El sonido de un latido retumbó en los oídos de Rosa. No solo su corazón, todos los rostros goteaban tristeza, humanidad, y pedían la liberación. «¡Mateo!», volvió a gritar, con la esperanza de que esa palabra rompiera el embrujo. Pero el eco se desvaneció, sumiendo el callejón en un silencio aterrador. De repente, un destello iluminó el lugar. Rosa vio algo del otro lado. Una figura encapuchada apareció. Su aura resplandecía en la oscuridad. La tensión se rompió brevemente y los niños se detuvieron. También el rostro del hombre desapareció momentáneamente, como un reflejo en un charco cristalino. «¿Quién eres?», preguntó Rosa, la curiosidad embargada de miedo. La figura se movió con gracia y firmeza hacia ella. Una voz conocida y reconfortante emergió de la oscuridad. «Vengo a ayudarte, pero debes decidir rápidamente». «¿Decidir? ¿Qué hay que decidir?». La desesperación pulsaba en su pecho, el tiempo se filtraba entre sus dedos. «¿Estás dispuesta a enfrentar lo que viene? La muerte mala no es solo un símbolo, está vivo y necesita un sacrificio. Tú puedes salvar a tu hijo, pero el precio es alto». Las sombras se cerraron sobre ellos.
Rosa sintió la presión de un poder desconocido, armándose de historias perdidas de sacrificios. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por salvar a Mateo? La noche parecía encogerse a su alrededor, atrapándola en una espiral de decisiones. Justo cuando su mente comenzaba a torcerse, un grito resonó en la distancia. No era solo un eco, era Mateo, y su voz la llamó nuevamente desesperada. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». La decisión estaba al borde de sus labios. Rosa cerró los ojos y sintió el aire vibrar. El juego había comenzado y ella estaba a punto de hacer el movida más arriesgada de su vida. «Sí, sí estoy dispuesta». El viento aulló y la noche se tornó fría. Lo que estaba por revelarse cambiaría a la comunidad para siempre. ¿Pero a qué precio? ¿Quién sería el verdadero sacrificio? El juego apenas había comenzado, y las sombras se preparaban para jugar sus últimas cartas. La figura encapuchada avanzó, iluminándose suavemente conforme se acercaba. Su rostro, parcialmente oculto, brillaba con una luz sutil que traía consigo un destello de esperanza. Rosa, al notar esto, sintió una mezcla de temor y alivio. Se preguntaba si realmente podría confiar en esta aparición. «Vas a necesitar esto», dijo la figura, extendiendo una mano en la que sostenía un pequeño objeto. Era un amuleto, antiguo y tallado, que emitía un brillo cálido e inquietante. «Usa esto para protegerte de su influencia, pero recuerda, su poder no es absoluto. La decisión es tuya». Rosa miró el amuleto con atención, sintiendo su energía vibrar a través de ella. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con voz temblorosa, consciente de que cada segundo contaba. «Debes enfrentarte a él», respondió la figura. «La muerte mala no solo busca el sacrificio, sino también el miedo que siembra en las almas de los vivos. Tienes que desafiarlo y demostrarle que el amor por tu hijo es más fuerte que su sombra». El aliento se le cortó. La idea de confrontar al hombre que había acechado a Mateo la aterraba, pero en su corazón crecía una chispa de valentía. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. «¿Dónde está?», preguntó mirando a su alrededor, buscando cualquier indicio. «En el centro de sus sombras, donde los niños perdidos juegan a su antojo. Sigue la risa, pero ten cuidado, pues no es como la de ellos. Es un eco de la desesperación». Antes de que Rosa pudiera hacer otra pregunta, la figura se desvaneció, como si nunca hubiese estado allí. Sin embargo, el amuleto caliente se sentía firme en su mano, como un talismán contra el terror que había invadido su vida. Sin pensarlo, se giró, lista para avanzar hacia el área más oscura del callejón, donde las risas se tornaban más agudas y distorsionadas. Las sombras danzaban a su lado, retorciéndose, buscando tuerta cualquier atisbo de miedo. Pero Rosa apretó el amuleto y un ligero destello la envolvió, brindándole coraje. A medida que se acercaba, el ambiente se tornaba más opresivo. El eco de las risas y los sollozos se entremezclaban en un coro aterrador. La figura de Mateo seguía llamándola, pero ahora la voz era entrecortada, llena de angustia. «Mamá, ven, no tengas miedo». Sus pasos resonaban con fuerza, cada latido de su corazón empujándola hacia adelante. Cuando llegó al centro del callejón, el aire se volvió denso e insoportable, y allí, en la oscuridad, lo vio. El hombre sin rostro, de pie, rodeado de los niños atrapados que lo miraban con ojos vacíos. «¿Has venido a ofrecerte?», preguntó, su voz resonando en el aire como un eco de muchas almas perdidas. Las sombras se retorcían a su alrededor, esperando una respuesta. «¡Rosa!», clamó Mateo desde el borde de entre las sombras, pero la risa del espectro la interrumpió, arrastrando su esperanza hacia el abismo. «¿Vas a entregarlo o vamos a jugar? Elige, madre. Este es el momento en que se define lo que eres. Una madre devota o una cobarde que se aferra a la vida,
Pero ten cuidado, porque la elección puede tener consecuencias inesperadas. Las miradas de los niños la atravesaron como dagas. Rosa sintió su corazón estallar, atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y el peso de la decisión que debía tomar. «¡Mateo!», gritó de nuevo con todas sus fuerzas. «¡Tú eres más fuerte que esto!». El eco de su grito reverberó en el callejón, expeliendo algo de luz en medio de la oscuridad. Pero al mismo tiempo sintió que la presencia de la muerte mala se hacía más densa, casi palpable. «¿Qué decides, Rosa?», insistió aquel ser enigmático. «Es hora de que elijas. Solo tendrás un instante y el tiempo se agota. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por un niño que ya no es el mismo?». Un sudor frío le recorrió la espalda. La presión era inmensa. Un último grito de desesperación reverberaba en su mente. Mientras el eco de su hijo llenaba el callejón, resquebraja su mente. La verdadera naturaleza de su elección se reveló ante ella, pero el precio podía ser devastador. Y mientras las risas distorsionadas se transformaban en gritos al unísono, una pregunta le atravesó la mente. ¿Podría sacrificar su propia vida y libertad para salvar a Mateo, o tal vez lo que quedaba de él? En ese momento de elección, el escenario se tornó todavía más oscuro y los ojos de los niños comenzaron a brillar intensamente, como lo haría una estrella a punto de explotar. Al cerrar los ojos, sintió que la respuesta se gestaba dentro de su pecho. Pero, ¿sería realmente la salida o solo la entrada a un horror aún mayor? Con la voz temblorosa y su alma desgarrada, Rosa hizo su elección. El eco culminante resonó en el aire. «Estoy dispuesta a sacrificarme». El grito se detuvo a las puertas de la locura, y la muerte mala lanzó su risa más aterradora y su sombra se expandió. La noche estaba lejos de terminar. ¿Qué oscuridad comenzaría a surgir de este nuevo sacrificio? Rosa sintió cómo la oscuridad la envolvía, presionando su piel como un abrazo helado. Un viento gélido, cargado de susurros y gemidos, la rodeó, haciéndola temblar. La risa del espectro resonó a su alrededor, burlona y repugnante, como si estuviera disfrutando del caos en que la había sumido. «¿Sacrificarte? Interesante elección, madre», dijo la muerte mala, su voz reverberando en el aire como el crujido de un viejo ataúd. «Pero no sabes lo que eso significa». Rosa apretó el amuleto entre sus manos, dejándose llevar por el calidez que emanaba de él. Solo era un pequeño objeto, pero en sus palmas se sentía como un escudo contra el horror que la cercaba. Sabía que debía mantenerse firme. Mateo la necesitaba. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando figuras alargadas que parecía que atrapaban al niño entre sus brazos oscuros. Rosa gritó en un impulso de ira y amor: «¡Suéltalo! ¡Él no es tu juguete!». Pero la risa crujiente se intensificó, resonando con la desesperación de los niños perdidos. «¿Acaso crees que puedo soltar lo que nunca tuve bajo control? Soy el lamento de todos aquellos que fueron olvidados», retumbó el ser enigmático. «Y tú, Rosa, serás parte de ellos si no te decides ya». La luz del amuleto empezó a titilar, como un faro en medio de la tormenta de sombras. Rosa sintió el poder crecer en su interior, una llama diminuta que empezaba a devorar su miedo. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró, más para sí misma que para el espectro. Con cada palabra que salía de sus labios, vio cómo las sombras retrocedían, como si estuviesen temerosas del brillo que emanaba del amuleto. «Mateo, ven aquí, dame tu mano», gritó esperanzada. Los ojos de su hijo aparecieron entre las sombras, reflejando un pálido destello de luz. «Mamá, tengo miedo», clamó Mateo, su voz quebrada llenando el callejón. «No tengas miedo, hijo mío, yo estoy aquí», respondió Rosa, extendiendo su mano con la determinación de una madre dispuesta a luchar.
La muerte mala observaba con desprecio. Su risa se tornó en un gruñido bajo. «Imaginabas que podrías salvarlo de mí, pero él ya es mío», afirmó. Con un movimiento brusco de su sombra, avanzó hacia Rosa intentando rodearla. El amuleto brilló intensamente, como un sol naciente en medio de la noche. Rosa cerró los ojos y recitó en voz alta las memorias de Mateo, los momentos felices, las risas, los abrazos. Con cada recuerdo, el calor del talismán se intensificaba, empujando a las sombras hacia atrás. «¿No crees que tus simples recuerdos pueden desafiar mi poder?», murmuró el espectro, sorprendiendo su avance, aunque la risa todavía se escapaba de sus labios. «Mis recuerdos son lo que me hace fuerte», respondió Rosa abriendo los ojos. «No puedes tomar su luz». En ese momento, un grito de los niños armonizó con el eco de su voz, una nota desgarradora que hacía temblar la noche. El rostro de la muerte mala se contorsionó con rabia. «Silencio, no puedo ser desafiado por un corazón débil». Voces asustadas comenzaron a llenar el aire, incluso desde las sombras mismas. Pero Rosa no se detuvo. La luz del amuleto atravesó el nublado horizonte, tocando cada rincón oscuro, revelando a los niños atrapados. Sus rostros, antes vacíos, comenzaron a mostrar destellos de esperanza. «Rápido, Mateo, agárrate de mi mano», insistió. Mateo, tembloroso, extendió su pequeño brazo, y cuando sus dedos tocaron los de Rosa, un vínculo poderoso se formó. La oscuridad gritó, un chillido agonizante que retumbaba en sus oídos mientras la luz del amuleto se expandía. «Ahora juntos», dijo Rosa, sintiendo la energía de su amor fluir a través de ellos. La risa de la muerte mala se tornó en un grito aterrador, pero era demasiado tarde. La luz los envolvió por completo y el callejón se llenó de destellos brillantes que rompieron el hechizo. Con una explosión de claridad, Rosa se encontró en el callejón, pero más iluminado que antes. Los niños estaban allí, mirándola, y la figura de la muerte mala se desvanecía en la niebla. Se acercaron, ojos llenos de esperanza. Sin embargo, una sombra aún se deslizó a lo lejos, un último recordatorio del horror que había enfrentado. La muerte mala podría haber sido herida, pero no derrotada. «¡Rosa!», dijo Mateo, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. «¿Podremos volver a estar juntos en casa?». La pregunta la llenó de una mezcla de amor y miedo. Sabía que el sacrificio había sido solo el comienzo. La muerte mala aún acechaba desde la oscuridad, esperando su momento. Y lo peor, el amuleto que había sentido tan poderoso en su mano, ahora empezaba a desvanecerse, dejando solo un eco helado. La noche apenas empezaba a desnudarse de su oscuridad. El desafío para Rosa y Mateo aún estaba lejos de terminar. ¿Qué plan tendría la muerte mala esta vez? ¿Y cómo podrían enfrentar un nuevo horror que ya se asomaba en el horizonte? Rosa miró a su alrededor. El callejón parecía haberse transformado. A pesar de la luz que surgía del amuleto, algo maligno todavía flotaba en el aire, como un aliento helado que provocaba escalofríos. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, pero había un eco de tristeza en cada nota, como si anhelaran salir de aquel lugar oscuro. Cuando Mateo le apretó la mano, Rosa sintió que parte de su fuerza se desvanecía. «Mamá, ¿por qué no podemos irnos a casa?», preguntó él con una voz quebrada, mientras sus ojos nerviosos buscaban en las sombras. Su súplica era una punzada en el corazón de Rosa. «No te preocupes, hijo. Vamos a encontrar el camino», respondió ella, aunque su voz temblaba. Una pregunta la atormentaba. ¿Y si la muerte mala había dejado trampas en su camino hacia la salida? Este no era el fin. Era solo el comienzo de una nueva pesadilla. De repente, una ráfaga de viento helado los hizo estremecerse. Las sombras comenzaron a vibrar y a moverse como si tuvieran vida propia.
Los rostros de los niños perdidos aparecieron, uno a uno, en las paredes del callejón, gritando mientras sus ojos se volvían oscuros, vacíos. Rosa sintió cómo el miedo ascendía, afilando su instinto de supervivencia. La luz del amuleto titilaba débilmente, como si su energía estuviera siendo absorbida por las sombras. «No, esto no va a pasar», gritó Rosa, intentando infundir valor en su voz. Con Mateo a su lado, dio un paso firme hacia adelante. «Debemos encontrar a los demás y salir de aquí». Las palabras salieron con un tono de determinación que ni ella misma esperó poseer. Mientras avanzaban, el sonido de pasos ligeros resonó detrás de ellos. Rosa se giró. La muerte mala había regresado. Su figura se alzaba imponente, con sus ojos brillando como brasas. «¿Crees que puedes huir de mí, Rosa? Esta ciudad me pertenece, y tú no eres más que otra sombra más en mi reino». Rosa apretó el amuleto con fuerza. «No, tú no me tienes. Mis recuerdos son míos, y Mateo también». «Recuerdos. Solo son ecos de vidas perdidas», insistió la muerte mala, acercándose, su voz susurrante cargada de veneno. «Aún puedes unirte a ellos. Sé parte de mi coro de lamentos». Mateo tembló al sentir la presencia oscura. «¿Qué quiere de nosotros, mamá?», preguntó, sus ojos llenos de temor. «Solo quiere asustarnos, hijo». «Recuerda, tenemos la luz», dijo Rosa, pero sus propias palabras parecían cada vez más vacías. De repente, hubo un estruendo y el suelo comenzó a temblar. Las sombras comenzaron a retorcerse, tomando forma, creando figuras fantasmales que se lanzaban hacia ellos. Rosa levantó el amuleto, haciendo un esfuerzo por concentrarse en el brillo, pero su luz comenzaba a languidecer y de su interior brotó una sensación de desesperanza. «No, esto no puede ser el final», gritó mientras la muerte mala sonreía, disfrutando de su angustia. «Siempre serán mis prisioneros», dijo, mientras una sombra la abrazaba, formando un lienzo oscuro que se cernía sobre Rosa y Mateo. Las figuras espectrales se acercaban, llenando el callejón de susurros, llenando la atmósfera de tensiones que se sentían como hilos deshilachados, listos para estallar. Rosa entendió que solo había un camino, y era a través de esas sombras. «Sujeta mi mano, Mateo. Debemos avanzar. Sin otra opción». Los dos corrieron hacia la oscuridad, el amuleto parpadeando de forma errática. Rosa luchaba por mantener la fe, y en ese momento de terror absoluto, oyó el murmullo apagado de los demás niños. ¿Podría ser que aún existía esperanza entre las sombras? Pero justo cuando pensaron haber encontrado una salida, un grito desgarrador surgió del fondo del callejón. Era un llamado que helaba la sangre en sus venas, un sonido que prometía revelar todo lo que la muerte mala había ocultado. Rosa miró a Mateo, el terror reflejado en sus ojos. «¿Qué fue eso?», preguntó él, acurrucándose junto a ella. Rosa tragó saliva, sintiendo la oscuridad cerrarse a su alrededor. «No lo sé, pero debemos averiguarlo». Y así, con el corazón latiendo con fuerza, se adentraron en la penumbra, ignorando el peligro que les acechaba, conscientes de que la revelación que se avecinaba podría ser su única salvación o su perdición definitiva. Rosa avanzó. El amuleto comenzaba a debilitarse, como si su brillo se fuese apagando por la desesperanza que las sombras esparcían. El grito que había escuchado retumbaba en su mente. Era un sonido desgarrador, un eco que prometía la verdad oculta detrás de la muerte mala. Aquello podía ser una trampa o una innata invitación al abismo. Al llegar a una esquina oscura, una luz parpadeante se filtró a través de un viejo portón de madera. La curiosidad empujó a Rosa a asomarse, mientras su corazón seguía un ritmo frenético. Dentro, un grupo de niños se hallaba en círculo, con las miradas fijas en el suelo. Hablaban en susurros, como si compartieran secretos sombríos que ella no podía escuchar.
El aire a su alrededor era denso, frío y opresivo. «Mateo, ¿ves eso?», preguntó Rosa, su voz casi un susurro, pero ya no había respuesta. Cuando se giró, le dio un escalofrío encontrarlo a unos pasos de distancia, contemplando aquella escena con ojos desorbitados. «No te alejes de mí», lo regañó. «No, mamá, escúchalos, ellos saben», dijo Mateo, apuntando con el dedo tembloroso hacia el grupo. Rosa sintió una punzada de terror. ¿Qué podían saber los niños que ella no? ¿Qué secretos compartían con la muerte mala? «Volvamos, por favor», imploró Rosa mientras trataba de alejarlo, pero había algo en la mirada del niño que la detuvo. Había un brillo, un tipo de fascinado morbo que nunca había visto en él. La muerte mala reinaba en los corazones de esos niños. La figura lasciva asomaba en cada uno, haciendo eco de su promesa, la unión a su coro de lamentos. Antes de que Rosa pudiera reaccionar, un niño del círculo se giró y la miró directamente a los ojos. Era un rostro que había conocido, un amigo de la infancia que había desaparecido hace años. «Rosa, mamá, no temas, todos estamos aquí. Pero debes entender, la muerte mala nos mostró el camino a la libertad. Solo tienes que dar el siguiente paso». Las palabras fueron como un hacha afilada rompiendo el hielo que cubría su corazón. «No, no, esto no puede ser». Llegó a balbucear, un nudo en su garganta. «Déjala entrar, serás feliz aquí», insistió el niño, su mirada ahora oscura. Rosa sintió que el tiempo se detuvo. Los murmullos del grupo se transformaron en cánticos melancólicos. La muerte mala había tejido su red, y en el centro del círculo centelleaban fragmentos de recuerdos de otros niños perdidos. «No, no puedo», replicó Rosa tratando de retroceder, pero el suelo comenzó a temblar y las sombras a su alrededor se estiraban hacia ella como dedos helados. Su impulso de huir fue instantáneo, pero mientras corría, un viento gélido la arrastró de nuevo hacia el grupo. Mateo comenzó a llorar. «Mamá, volvamos. Allí no hay salida», pero la desesperación que sentía era tan opresiva que echó un vistazo atrás y vio el rostro de la muerte mala emergiendo de las sombras. Sus ojos ardían con una lujuria oscura. Rosa tomó a Mateo de la mano y gritó: «¡Déjanos en paz!». La luz del amuleto estalló de nuevo, radiando con fuerza. Sin embargo, en el momento crucial, la muerte mala sonrió con una sorna escalofriante y una risa resonó en el aire. La oscuridad absorbió el brillo, dejándolos casi ciegos. Mientras la atmósfera cercenaba su aliento, Rosa sintió un impulso instintivo. Correría hacia el grito desgarrador, hacia la verdad que encerraba el eco de la joven niña atrapada. «Mateo, sígueme». Pero en el instante en que giraron, ella notó que los rostros de los niños se desdibujaban en una sombra mayor, mientras la risa resonaba agotadoramente. La figura de la muerte mala se abalanzó sobre ellos, su voz ahora un rugido. «No puedes escapar. Tu rumbo ya está escrito». Y como si el tiempo se detuviera de nuevo, Rosa comprendió que lo que estaba a punto de encontrar podría cambiarlo todo o condenarles por siempre. Justo entonces, un destello de luz emergente de las sombras iluminó su camino, y el grito resonó otra vez, más cerca que nunca. Mientras ella titubeaba, un horrible pensamiento se apoderó de su mente. ¿Qué pasaría si el verdadero horror se escondía dentro de ella misma? Y así, con cada paso temeroso, se preparó para enfrentarse a la oscuridad, dispuesta a descubrir qué terrible verdad guardaba aquel grito que helaba la sangre en sus venas. Pero mientras el eco del lamento se intensificaba, un nuevo terror se asomaba, uno que prometía ser aún más devastador. El eco del grito se transformó en un lamento incierto, una mezcla de dolor y súplica que atravesaba la negrura como un cuchillo afilado. Rosa apretó la mano de Mateo con fuerza, sintiendo el sudor frío en sus palmas.
¿Dónde estás?, gritó, aguardando que el sonido reverberante respondiera. Pero solo el viento helado le devolvió la voz, ahogando sus palabras en la negrura. El brillo del amuleto se había desvanecido, la luz se había apagado como un faro en medio de una tormenta. Rosa miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de la salida, pero todo lo que encontraba eran sombras que se deslizaban, burlándose de su terror. Los niños del círculo parecían girar en una danza macabra, susurrando secretos antiguos que la muerte mala había arrancado de sus labios. «Mateo, apártate». Rosa lo empujó hacia un lado justo a tiempo para evitar que un brazo sombrío intentara agarrarlo. La sombra, un tentáculo oscuro cargado de dolor, se disolvió en la nada, pero el pánico creció en el pecho de Rosa. Este lugar no conocía la piedad. El grito, ahora más cerca que nunca, parecía deslizarse por las paredes. Algo en él resonó en su interior, algo que hacía eco de sus propios temores. «Es ella», pensó. «Ella está atrapada aquí». La imagen de la niña perdida, con su mirada vacía y gritos apagados, comenzó a tomar forma en su mente. Rosa sabía que debía encontrarla, pero a cada paso las sombras se volvían más densas. «¡Mamá!». Mateo gritó y Rosa sintió que su corazón se detenía. Se giró y vio a su hijo apuntando hacia un rincón oscuro. Allí, entre las sombras, una figura apareció lentamente, sus ojos resplandecían con una luz opaca. Era la niña. Su rostro era un espejismo de nostalgia y tristeza infinita. «Ayúdame», suplicó con voz quebrada, resonando dentro de la mente de Rosa como un eco infernal. «¿Qué has hecho?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. La niña sonrió, pero no era una sonrisa amable. «La muerte mala me enseñó. Aquí no hay más dolor. Aquí somos libres». Rosa sintió un frío penetrante, como si la oscuridad tomara posesión de su alma, obligándola a dudar. «Mateo, ven aquí». Un nuevo grito de su hijo la sacó de su trance. La muerte mala se acercaba, desdibujando la línea entre la realidad y la locura. Rosa miró de nuevo a la niña, un tira y afloja entre querer ayudarla y su instinto maternal que exigía salvar a su hijo. Fue entonces cuando Mateo se abalanzó hacia la figura. «¡Déjame ir!», gritó horrorizado. Rosa sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¡No, Mateo!». Corrió hacia él, pero las sombras se lanzaron sobre ella, envolviéndola una y otra vez. Su cuerpo se vio obligado a detenerse, y el miedo se cernía sobre su pecho como una serpiente aplastante. «Si no eliges, perderás a los dos», susurró la niña, su voz exhalando un frío helado que recorrió su columna. Rosa se debatía entre la desesperación frontal y la extraña promesa de libertad, mientras el amuleto, ahora a sus pies, brillaba débilmente. Finalmente, con un impulso de desesperación, Rosa gritó: «¡No! ¡Tú no tienes control sobre nosotros!». En el instante en que lo dijo, el suelo Beniz se sacudió, liberando un grito de la tierra que resonó por todas partes. La muerte mala se detuvo, y en sus ojos obscuros una chispa de desconcierto se reflejó. «¿Qué has hecho?», bramó, mientras las sombras comenzaban a disiparse, y la escenografía delirante se convertía en un campo de visiones distorsionadas. Rosa aprovechó la oportunidad y extendió la mano hacia Mateo, viendo que la luz del amuleto parpadeaba como un faro en la tormenta. Pero en ese mismo instante un nuevo grito surgió detrás de ellas, más fuerte, más intenso. La figura de un niño emergió, gritando con la voz que había atrapado a muchos. «Rosa, escápate, no mires atrás». Rosa se giró rápidamente para encontrar la apertura, pero cuando lo hizo, su propio rostro se encontró en el espejo de los ojos de la niña. Todo había cambiado. Justo antes de que pudiera decidir, una sombra más profunda se cernió sobre el grupo, cubriendo el camino como un manto negro, y la pregunta más terrorífica giró dentro de su mente.
¿Qué pasaría si la muerte mala había llegado para reclamarla de una manera diferente, para unirla en un mismo grito? El terror la envolvió mientras el reloj marcaba la medianoche. La pregunta surgió de entre la niebla que los rodeaba. ¿Puede el culpable refugiarse en la oscuridad? El aire se hizo pesado, como si la negrura estuviera viva, respirando y devorando la esperanza que quedaba en Rosa. Las sombras se movían como serpientes, deslizándose entre los muros invisibles del terror. En su mente, el grito del niño postrado seguía resonando, un eco que parecía multiplicarse, atrapando cada rincón de su conciencia. «¿Dónde está la salida?», murmuró entre dientes, sintiendo cómo la desesperación calaba en sus huesos. La imagen de Mateo la atravesaba como un rayo. «¿Y si fueras tú quien estuviera en peligro?». El pensamiento la hizo titubear, mientras el frío de la desesperación comenzaba a congelar su corazón. «Debes decidir, Rosa», resonó la voz de la niña en sus oídos, envolviéndola. Cada palabra era un hilo que atraía a Rosa hacia el abismo. «Regresa a la luz o entra en la oscuridad. Tú eliges». Mateo se agachaba, tratando de hacerse más pequeño, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Rosa sintió un valor inundar su pecho, casi como un fuego que se encendía entre la tristeza. «¡No!», gritó sacudiendo la cabeza. «No eres más que un espejismo. No dejaré que esta oscuridad me consuma». Un crujido resonó, como si el suelo estuviera respondiendo a su desafío. Las sombras se agitaron, furiosas. «No lo entiendes». La niña sonrió, pero algo en sus ojos se había transformado. «Vienes hacia mí sin saberlo. Ya eres parte de esto». La figura comenzó a girar lentamente, como una peonza en caída, mientras la negrura a su alrededor parecía reír. De repente, un viento helado barrió la estancia. Rosa sintió como si un manto de hielo quisiera envolverla, pero hizo lo único que podía. Se lanzó hacia Mateo, atrapándolo en un abrazo protector. «¡Vamos, hijo!», gritó, arrastrándolo hacia el rincón menos sombrío que pudo encontrar, mientras las sombras intentaban cerrarse sobre ellos. «¡Mamá, apúrate!». La voz de Mateo era un grito desgarrador. Rosa sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos, y con cada segundo el peso de la oscuridad crecía. Se detuvo en seco cuando un susurro helado atravesó su mente. «Vienen por ti». Una visión aterradora se le presentó. Un mar de ojos oscuros, emergiendo de las sombras, todos mirándola, observando cada movimiento, cada retorcimiento de su corazón. «No dejaré que te lleven», prometió, sintiendo la determinación nacer en su interior. De repente, desde el borde de la penumbra apareció una entrada. Una luz tenue brillaba al fondo, y dentro de su corazón Rosa sintió un empujo de aliento que le decía que la salida era posible. «Mateo, ven», exclamó, arrastrando a su hijo a través del laberinto de sombras. Sin embargo, la chica de los ojos vacíos se lanzó tras ellos, su risa una mezcla de locura y desgracia. «No se irán, nunca podrán escapar». Un chillido se alzó, vibrando como un cuerno desafiante en esa odiosa oscuridad. Justo cuando estaban casi fuera, una nueva ráfaga de viento los desvió, lanzándolos de cara al suelo. Rosa cerró los ojos, el corazón latiendo con desespero. «Todo ha sido en vano», pensó, pero la luz del amuleto cobró vida nuevamente, danzando entre las sombras como el único compañero en este infierno. El amuleto, en su fulgor, iluminó un camino serpenteante, pero la niña oscura apareció justo en el umbral. «No hay camino de regreso. Los deseos tienen su precio, y tú pagas en sufrimiento». Rosa sintió que su mundo se desmoronaba. Con una última mirada comprendió que si no se apresuraba, ningún sacrificio muy mezquino podría salvarla. La salida estaba ahí.
La luz parecía invitarla, seduciéndola, solo necesitaba un último esfuerzo. «Mateo, a la luz». Pero en ese instante, la oscuridad se abalanzó. Más gritos llegaron desde lo profundo, un coro macabro de almas perdidas, cada eco un recordatorio de que no todas las ilusiones son liberadoras. ¿Qué elegirá Rosa? ¿La salvación o el sacrificio? Y con ese interrogante resonando en su mente, la oscuridad se la tragó. La última imagen fue la del rostro de Mateo, una mirada de terror en sus ojos, y su voz apagándose en el abismo. «Las sombras son parte de ti, Rosa», resonó en su mente antes de que la noche la consumiera por completo. Ahora estaba sola. Al final de este capítulo, una pregunta heladora se apoderó de su ser. ¿Podrá enfrentarse a su propia oscuridad y salvar a su hijo, o el sacrificio será el único camino para liberarse de la muerte mala? Rosa sintió que el frío se apoderaba de ella, como si el abismo oscuro la abrazara, envolviéndola. Pero en medio de esa negrura, un destello de luz surgió en su interior, un deseo irrefrenable por salir de esa pesadilla y salvar a Mateo. «No puedo rendirme», se dijo apretando los ojos con fuerza. El recuerdo del rostro de su hijo, con su sonrisa iluminada por el sol, le insufló energía. De pronto, la luz del amuleto resplandeció con fuerza, llenando el callejón de un resplandor cálido. «¡Mateo!», gritó, su voz resonando como un eco en el vacío. Con cada latido de su corazón, recordó a los niños perdidos, el dolor que llevaban, y cómo la muerte mala los había atrapado en sus redes sutiles. La figura de la muerte mala se acercaba, su sonrisa era un abismo oscuro. «No puedes continuar, Rosa. Deberás tomar la decisión que determine tu destino y el de tu hijo». Rosa sintió que su pecho ardía. «No tengo miedo de ti. Estoy aquí por Mateo. Haré lo que sea necesario». Las palabras salieron de su boca como un grito de batalla, y un nuevo amanecer pareció penetrar en la oscuridad. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si las palabras de Rosa les pesaran. Ella avanzó, el amuleto brillando intensamente, iluminar el camino a seguir. «Mateo, ven, estoy aquí», insistió, extendiendo su mano hacia la luz. De repente una voz al fondo se oyó. «¡Ayúdame, mamá!». Rosa sintió como el mundo se detenía. Era Mateo, su voz llena de desesperación. Sin pensarlo, se lanzó hacia la dirección del sonido. Cada paso la acercaba a su hijo, y cada grito de aquellos niños perdidos la hacía más fuerte. Las sombras comenzaron a disolverse ante la luz del amuleto. «¡Mateo, estoy llegando!», gritó, sus piernas moviéndose con una determinación que nunca había sentido. Cuando finalmente llegó a donde estaba su hijo, lo encontró atrapado por la figura de la niña, su rostro distorsionado entre la dádiva y el rencor. «Ellos son mis amigos, mamá. Ellos comprenden», dijo Mateo con un hilo de voz. «Son sombras, Mateo. No puedes seguir ahí». Rosa apenas pudo contener las lágrimas al ver a su niño con una mirada tan perdida. Aprovechando un momento de distracción, Rosa levantó el amuleto. «El amor que tengo por ti es más fuerte que cualquier sombra. No te dejaré ir». La luz estalló, iluminando el callejón por completo, desarmando la oscura alegoría de lo que había sido la muerte mala. «¡No!», gritó la criatura, retrocediendo ante la intensidad del brillo. «Esto no debería estar pasando. Es mi reino». «Tu reino se acaba hoy», replicó Rosa, empujando el amuleto hacia adelante. «Mateo, ven, tómame la mano». La muerte mala, aterrorizada, trató de cerrarse sobre ellos, pero la luz del amuleto era imparable. Mateo, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia su madre. Cuando sus manos se encontraron, un destello de luz aún más brillante estalló entre ellos, y las sombras comenzaron a desvanecerse, como un mal sueño que se disipa al despertar.
Con un grito desgarrador, la figura oscura se retorció en vano, mientras Rosa y Mateo permanecían firmes en su conexión. No volverás a arrojar miedo sobre nosotros. La luz de nuestra unión es más poderosa que tu oscuridad, Rosa exclamó, su voz resonando con fuerza. Y así, con un último grito, la muerte mala se disipó en un torbellino de sombras, y la luz del amuleto arrastró consigo el eco de los lamentos de los niños atrapados. Rosa y Mateo se encontraron en un refugio de claridad. El aire fresco llenó sus pulmones. El terror que había acechado sus vidas, poco a poco, desaparecía. «Lo logramos, mamá», dijo Mateo, su voz temblando entre la alegría y la incredulidad. La comunidad que alguna vez temió la oscuridad, ahora estaba emergiendo, los rostros de los niños perdidos apareciendo entre las sombras, sus ojos recuperando vida, aunque aún con el eco del sufrimiento. Rosa se agachó y abrazó a Mateo con fuerza. «Siempre estaré aquí contigo», murmuró entre lágrimas de felicidad. Pero el eco de la muerte mala se sentía todavía presente, aunque débil, como una sombra acechando a distancia. La luz puede encenderse nuevamente, pero siempre habrá sombras que acecharán, resonó en su mente. Rosa miró a su alrededor, entendiendo que la lucha no había terminado. Había un nuevo camino que recorrer, y aunque la muerte mala había sido desafiada, la comunidad necesitaba reconstruirse sobre las cenizas del miedo. No podemos olvidarlo, debemos permanecer en unidad. La luz solo permanecerá si seguimos juntos, dijo a los presentes. Mateo, con su mano en la de su madre, asintió, y los niños comenzaron a unirse en un abrazo colectivo, resonando con risas como un canto renovador. La noche comenzó a ceder ante la llegada de un nuevo día. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, dibujando un nuevo capítulo en sus vidas, Rosa supo que no estaban fuera de peligro, pero sí estaban un paso más cerca de recuperar su hogar. El verdadero sacrificio había sido enfrentar la oscuridad y salir victoriosos, no como sombras, sino como un faro de luz que nunca permitiría que las sombras volvieran a acechar. Mientras respiraban el aire fresco, el eco de susurrantes sombras se desvaneció lentamente, pero no se olvidó la lección. La unidad fortalecería sus corazones, y el amor de una madre siempre sería el escudo más fuerte. Rosa miró a Mateo, su pecho rebosante de amor y esperanza. Siempre juntos, hasta el final. Y con esas palabras, el futuro comenzaba a renacer, lleno de promesas que aún estaban por escribirse. Los ecos de la noche oscura quedaron atrás. Un nuevo amanecer había llegado. Y ahora, antes de cerrar este capítulo, una última llamada. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y misterio. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para actuar.